Y buenos días, estamos iniciando este día de trabajo. Ya en nuestra agenda constan algunas cosas. Gonzalo Rosero no nos va a acompañar en estos días, les habla Francisco Rocha. Y el día de ayer en la ciudad de Guayaquil se dio, por sus 481 años de fundación, se dieron dos sesiones, ¿no? La sesión solemne del municipio de Guayaquil y una sesión organizada que la denominaron el sector gubernamental como la sesión popular en uno de los sectores del Guasmo de Guayaquil, al sur de Guayaquil, diríamos. Fue este encuentro. Y en los dos, tanto no lo presidió el señor presidente de la República, lo presidió el vicepresidente Jorge Glass, pero tanto el abogado Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, como el vicepresidente Jorge Glass tuvieron discursos de visiones distintas, pero con yo diría, un ingrediente político que nos lleva al ingreso de este debate preelectoral que estamos viviendo. Para eso hemos preparado un compendio de los discursos tanto del abogado Jaime Nebot como del vicepresidente Jorge Glass, quienes destacaban en el caso del abogado Jaime Nebot, en el tema político, decía: no elijamos a dioses ni a pastores, no somos ovejas. Y por su parte el vicepresidente Jorge Glass decía: hemos dejado atrás a las oligarquías y a sus candidatos. Así es que esto fue lo que se dijo el día de ayer en la ciudad de Guayaquil. Tenemos que virar esa página, y enfrentar el país y lo que viene con una nueva actitud. Hoy no cabe más que un solo partido, el Ecuador, una sola ambición, unirnos para que nuestro país funcione, y una sola misión: el bienestar, el progreso y la libertad de todos ustedes, de todas las regiones, de todas las provincias de la patria ecuatoriana. Y para eso, para que esos sueños, para que esos deseos y esas metas se hagan realidad, ¿qué hay que hacer? Algunos harán un plan de gobierno, un libraco, como hicieron la Constitución. Iba a durar 300 años. Ahí está archivada, llena de telarañas, violada. No, pocas cosas, cosas claras, cosas necesarias, valores importantes que cambien este país. Eso es lo que se necesita. Es indispensable una democracia total. La democracia no es ganar legítimamente elecciones, simplemente. Esa es parte importante de la democracia. La democracia es comportarse como demócrata, respetar desde el Poder Ejecutivo la independencia de las otras funciones del Estado. No cabe que un ciudadano, por el simple hecho de ganar una elección presidencial, se adueñe del 100% de las funciones del Estado. Amo de la función ejecutiva, de la legislativa, de la judicial, de la de control, de la electoral, de la constitucional. Eso no es democracia, eso es totalitarismo. Y ha llegado la hora de que la Constitución y las leyes prohíban e impidan eso. Ya es hora de que miremos el país en serio y que sepamos diferenciar las cosas. Aquí hay unos que ni siquiera sueñan y otros que solo sueñan. Pero el desafío, el éxito, es hacer realidad los sueños de la gente. Aquí hay algunos que solo están pensando en las próximas elecciones del 2017. Lo que tenemos que pensar es en el Ecuador de los próximos 17 años. Aquí hay algunos que se pasan la campaña prometiendo y después el gobierno justificando por qué no cumplen lo prometido. Pero lo que hay que hacer, si se respeta al pueblo, es hacer de la campaña un acto de fe y de compromiso para desde el gobierno cumplir esos compromisos. Aquí hay gente que solo ambiciona ser el dueño del Estado, pero el pueblo quiere un Estado sin dueño. Aquí hay gente que quiere anteponer sus partidos, su ideología, sus regiones y provincias a ese Ecuador diverso pero unido que es el Ecuador profundo. Pero es el Ecuador profundo el que tiene que estar por encima de todo eso. Aquí hay gente que predica renunciamiento y no practica ninguno, ni da ejemplo alguno. Hay que identificarlos. No elijamos más dioses, no más dioses, no más irresponsables, no más individuos que no saben lo que hacen,
no más individuos que no saben lo que quieren, no más vanidosos, no más mentirosos, no más pastores, pues no somos ovejas, no más guías, pues no estamos perdidos. Vamos a elegir gente sencilla, gente comprometida con alma, gente que sabe servir, que sabe qué hacer, que sabe cómo hacerlo y fundamentalmente que sabe para quién hacerlo y para quién más que para ustedes. Ustedes son primero, los pobres, la gente, el pueblo, siempre es primero. Desperecémonos y actuemos, construyamos juntos el camino, desperecémonos de pie para juntos construir el camino de la democracia total, de pie para construir el camino de la libertad verdadera, de pie para construir el camino del progreso con conciencia social. Solamente así se hace poder popular, solamente así hicimos este gran Guayaquil, solamente así haremos el país que queremos y que merecemos. Tu futuro está en tus manos, constrúyelo, sálvate, salva tu familia, salva al Ecuador. Se puede, siempre se ha podido y siempre se podrá. Depende de ustedes, ecuatorianos. Exa FM. Y por su parte, el vicepresidente Jorge Glass, que estaba, como nos señalaban aquí los compañeros, en la 19 y la Q, ¿no es cierto? O sea, Guasmo Central, dijo lo siguiente. Esto fue un compendio de lo que dijo ayer. Hoy tenemos una patria diferente en todos los aspectos, con un gobierno que pretende y busca el bien común para todos los ecuatorianos, sin distinciones económicas, sin castas sociales, sin alcurnias, sin privilegios. Por primera vez en décadas, las dificultades externas no han dado lugar a paquetazos, como lo prometió el compañero presidente ya hace una década en su primera campaña electoral. Hoy hay mejores condiciones de vida para las grandes mayorías. No olvidemos que aquellos que ahora se opusieron al alza solidaria temporal de 2 puntos del IVA por solo un año para asistir a los damnificados de ese triste día del terremoto del 16 de abril pasado, son los mismos que no tenían empacho ellos mismos en pedir 5 puntos de alza del IVA de forma permanente para asistir en esa época no a los damnificados, sino para asistir a los supuestos damnificados del feriado bancario, para primero pagar las deudas que había generado la banca y no atender a los ciudadanos que fueron damnificados, sí, de esa triste historia que no olvidamos en 1999. Por eso repetimos una y otra vez, y no nos cansaremos de decirlo, que esta es la década ganada, la década en que la gente volvió a creer. Hicimos obras para impulsar competitividad del país, obras de producción, obras que generan empleo. La nueva riqueza que tiene el Ecuador vendrá de estas obras de la Revolución Ciudadana. La riqueza del país vendrá de obras como la de las 8 hidroeléctricas que generan energía, que transforman la fuerza de los ríos en electricidad para la industria, para el turismo, para los pequeños emprendimientos, para los innovadores, para los que generan a su vez más empleo. Cuando estén todas en funcionamiento, generarán al país un ahorro anual que supere los 1.300 millones de dólares. Ya inauguramos una de ellas, otra está en operación y pronto la más grande de todas entrará en generación, Coca-Cola Sinclair. Tenemos energía que nos permitirá dar ese salto hacia el desarrollo, a un futuro de producción y empleo al que nos encaminamos todos con planificación y decisión. La nueva riqueza vendrá de los proyectos que generan riego, que controlan inundaciones, a nuestros agricultores que podrán duplicar su producción, que podrán tener más de 2 cosechas, que podrán mitigar inundaciones en épocas de exceso de agua y que nos permitirán ahorrar en infraestructura o evitar que se destruya infraestructura hasta por 10 veces el valor que hemos invertido. Es así que la evasión y la elusión de impuestos a través de paraísos fiscales
le cuesta al Ecuador miles de millones de dólares. Solo en los años 2014 y 2015 salieron del país y no regresaron más de 3.300 millones de dólares. ¿Cuánto se hubiera podido construir o cuánta riqueza se hubiera podido generar con esos recursos en el Ecuador? Eso equivale a 730 escuelas del milenio, más de 20 hospitales. Qué poco amor de patria tienen algunos, quienes sacan su dinero del país donde generaron la riqueza para tenerla en paraísos fiscales. No es ilegal, sí es inmoral. Por ello, hace 2 semanas, nuestro presidente entregó a la Corte Constitucional la propuesta de la consulta popular con una pregunta relacionada con los paraísos fiscales para incluirla en las próximas elecciones. Solo debemos tener candidatos con profundo amor de patria y con profunda vocación de servicio. Ustedes son la garantía de ello. Nunca volveremos a tener gobernantes que estén más preocupados de su beneficio propio o el de sus amigos. Ahora tenemos un gobierno que trabaja en beneficio de su pueblo, de todos los ecuatorianos y de todas las ecuatorianas. Exa FM. Sí, bueno, esto fue lo que sucedió el día de ayer, tanto en la sesión solemne del municipio y el discurso que ya le acabamos de escuchar al abogado Jaime Nebot. Y esto, en cambio, la sesión popular en la 19 y la Q, y el discurso del presidente Jorge Glass. Parecería, del vicepresidente Jorge Glass, así es. Parecería que los dos un poco apelaban, tanto el abogado Jaime Nebot como Jorge Glass, un poco a que la gente que ha de venir en el próximo gobierno debe ser gente más comprometida y decía con corazón, ¿no? Con mucho amor al Ecuador. Y yo diría con coraje también, porque lo que está quedando como país es una cosa más o menos difícil, en la que creo que todos vamos a tener que esforzarnos y ayudar al que llegue. Bueno, están ya con nosotros el licenciado Lolo Echeverría y la doctora Betty Amores. Haremos un contacto en la ciudad de Guayaquil con el doctor Alfredo Negrete y les hemos invitado porque de los datos que Sedatos dio en un ejercicio de preelectoral, diría, de ver quiénes pueden llegar a la segunda vuelta o cómo se podría, digamos, ir midiendo quién avanza con firmeza en este año electoral. Ya Lolo escribió un artículo en el diario El Comercio que perdería Rafael Correa. Dice él, Ere Correa, pero es Rafael Correa, ¿no es cierto? No hay otro. Lolo, gracias por acompañarnos. Y si alguna cosa que es cierta y que vale la pena decirla, que en el artículo está dicho, es que este es un ejercicio de los datos que tienen para ver cómo está pensando la gente, no es sino eso, ¿no? Que la gente vea qué posibilidades tienen. Pero realmente, si estas fuesen las condiciones, Lolo, ¿tú creerías que el presidente Correa, en un ejercicio ya directo de votación, tiene ya las condiciones para perder? Bienvenido, buenos días. Gracias, Francisco, un gusto estar con la doctora Amores. Sí, a mí me parece que esto se sabe desde hace ya mucho rato, ¿no? Primero, porque ya perdió las elecciones cuando elegimos alcaldes. En febrero del año. Porque el presidente se presentó como el alcalde del país y perdió en 9 de las ciudades más grandes. Entonces ahí se descubrió algo, y era que el electorado quería castigar al gobierno, o que estaba ya hostigado del gobierno, que quería un cambio, y por eso derrotó, a pesar de que las encuestas daban muchas esperanzas a los candidatos oficiales, los derrotó a todos. En Quito con un margen gigantesco de 20 Muy puntos. Alto, ¿no? 20 puntos. ¿Sí? Bueno, lo fundamental es que hay un 80% de ecuatorianos que sostiene que es conveniente un cambio. Si es conveniente el cambio, quiere decir que ya no quiere
candidatos oficiales. Que necesita una oxigenación en el manejo del país. Esa es la clave. Y me parece a mí que todas las encuestas concuerdan con eso. Por ejemplo, esta encuesta, que como tú dices es una ficción porque se parte de la hipótesis de que solo serían 2 candidatos. Claro. El señor Guillermo Lasso y Rafael Correa. Es un ejercicio legítimo para auscultar las fuerzas polarizadas, digamos así. Es legítimo hacer eso, pero solo para estudio. Claro. No significa que ese va a ser el resultado. Pero sí revela cosas. Y una de las cosas que revela, en mi opinión, es que el voto duro de Alianza País está alrededor del 30%, sí, así es, que es más alto que cualquier presidente haya tenido al término de su mandato, que es suficiente para pasar a la segunda vuelta. Y por lo tanto, tiene lógica que se llenen de optimismo los afiliados a Alianza País. Claro, pero asimismo este ejercicio lo que pone es a su principal figura, que es el presidente. Correcto, pero más que eso, si es un 30% el voto duro y hay un afán de cambio del 80%, claro, quiere decir que hay, que hay probablemente un 70% que exige un cambio, o que incluso parte del voto duro prefiere un cambio. El 10. O que hay un 70% que ya rechaza al gobierno. Entonces, ese es el dato importante, porque entonces quiere decir que así como el 30% le garantiza que va a ir a la segunda vuelta, un 70% de rechazo le garantizaría que pierde en la segunda vuelta frente a cualquiera de los otros candidatos. Esas son las condiciones que revelan estos ejercicios que hacen las encuestas. Doctora Betty Amores, bienvenida, buenos días. Este ejercicio, y que además muy bien traído por Lolo en el artículo, un poco dice, a ver, estamos en un proceso electoral ya, y esta especie de pre-campaña, pueden usarse las encuestas, ¿no? Los que hemos hecho encuestas, como es mi caso, sabemos para qué sirven, que son una fotografía del momento y que pueden ayudarnos a rectificar o insistir en uno u otro mensaje. No son hechos que ya puedan decirse aquí se culminó y esta es la realidad. ¿Usted cree que el presidente Correa por primera vez entonces sería, aunque Lolo nos recuerda que ya en las candidaturas a la alcaldía ya perdió, ¿es este el momento de pérdida ya del presidente Rafael Correa? Bienvenida, buenos días. Muy buenos días. Sí, creo que estamos hablando de un momento distinto del que ha enfrentado el país en otras coyunturas, pero vamos también como a relativizar algunos de los datos que han sido presentados en la encuesta que se ha hecho del 4 al 14 de julio, que yo diría es una fotografía, la última fotografía que se ha tomado al escenario preelectoral que tenemos. Y bueno, una primera aclaración tiene que dar cuenta de que el 63% de la población todavía no ha decidido. De modo que lo que muestra esta encuesta son unas tendencias, y yo creo que son unas tendencias, digamos, claras, pero que todavía no muestran la totalidad del escenario político que vamos a tener. Claro, porque al ponerle una pregunta cerrada que defina si esa fuese una realidad, ya toma una posición. Y lo que nos recuerda Lolo es que el 70% sí dice, más allá de que el 62% no ha resuelto, que lo que quiere es un cambio. Sí, esta misma encuesta habla de que el 75% de los 2.120 encuestados en 15 ciudades del país señalaron que la dirección de la economía del país, que está en manos obviamente del presidente de la República, es incorrecta. Y apenas un 22%, que es el voto llamado voto duro. Que ya no es del 30%, fíjate que hay una baja de 8 puntos, o sea, en las mismas filas del voto llamado duro hay una reducción de 8 puntos,
son los únicos que siguen diciendo que vivimos en un paraíso, ¿no? Pero el 72%, el 75% dicen que la conducción del país en lo económico es incorrecto. Entonces yo creo que ese dato a mí me parece que es uno de los más importantes a ser tenidos en cuenta, pero me preocupa un poco en los mismos datos la importancia, sí, de los votos que dicen vamos a votar nulo, 13.4%, ninguno de los dos, 14.5%, son 27 puntos más o menos, ¿no? De gente que o ha decidido anular su opción electoral o, no digamos, ninguno de los dos que pudiera ser voto en blanco o voto nulo. Podría tener un tercero, en cambio, que preferiría tener, sino que, claro, esta es un ejercicio para una definición entre los dos. Claro, y ahí sí. Pero ahí me preocupa un asunto y creo que eso es bueno alertarle a la ciudadanía. A quienes se encuentran exactamente en esta postura de ninguno de los dos o voto nulo. El presidente Correa muchas veces, y acuérdense, por favor, no se olviden, cuando ya estábamos a las puertas de la votación de la alcaldía en Quito, por ejemplo, mandó una carta a los ciudadanos y sobre todo a los jóvenes, diciéndoles, ok, no voten por barrera, pero anulen el voto. Entonces, la nulidad del voto es algo que finalmente le favorece a quien va a perder una elección, porque es un voto menos en contra, ¿no? Entonces, la ciudadanía tiene que entender que el voto en blanco y el voto nulo no resuelven en lo absoluto el problema del país. Es necesario que la gente se concientice sobre la importancia de adoptar una decisión a la hora de votar. Y tiene que ser una decisión por alguno de los candidatos. ¿Por qué razón? Porque el país no se va a arreglar, ¿no es cierto?, con un voto nulo. Claro. El señor nulo no arregla los problemas de deuda. El señor nulo no tiene mayorías parlamentarias. El señor nulo no existe. O sea, participe, ni siquiera, vote por alguien. Ni siquiera es un voto contado, porque la ley lo denomina un voto no válido. Fíjese usted. Entonces, ni siquiera esa opción es considerada ni siquiera para ser contada. Entonces, yo creo que la ciudadanía tiene que ser lo suficientemente madura y tampoco pensar que aquí puede ser que no, que lo que va a pasar, muchos van a decir, va a haber 2 vueltas y entonces ¿para qué voy a ir a votar en la primera vuelta si el papelito voy a ir a tener en la segunda? Entonces voy a la segunda pero a la primera no voy, entonces puede haber un porcentaje alto de no asistencia. Yo creo que la ciudadanía tiene que hacerse cargo de ayudar a resolver el grave problema que está enfrentando en este momento el país. Queremos saludar al doctor Alfredo Negrete, que nos atiende desde la ciudad de Guayaquil. Estamos aquí, como usted nos ha estado escuchando, con el licenciado Lolo Echeverría y la doctora Betty Amores, a propósito de los datos de Sedatos y del artículo escrito en el diario El Comercio por Lolo Echeverría. Doctor Negrete, ¿usted considera que estos datos nos dan luces, además de lo que ha escuchado a la doctora Betty Amores y al licenciado Echeverría, nos dan luces y nos hacen pensar de que el presidente Correa está perdiendo este espacio preelectoral y que qué podría ser? Buenos días. Buenos días y un saludo a los amigos, a Lolo, a la doctora, que acompañan en esta conversación. Yo considero que el artículo, que lo he leído y lo he reproducido, de Lolo Echeverría, es muy importante, más que por los datos a que se refiere, por la forma en que él analiza, cosa a la cual yo estoy acostumbrado. Yo creía que la situación es muy compleja por 3 elementos. En primer lugar, que no tenemos claros los posibles o fijos candidatos a la segunda vuelta, cosa que sí se sucedió en países como Argentina con Macri y Scioli, y sucedió recientemente en el Perú con la señora Keiko y el señor Kuczynski, creo que se pronuncia el apellido del presidente electo. O sea, tenemos una situación todavía por resolverse política y no electoralmente antes de la primera vuelta. ¿Cuáles son los candidatos? ¿Va de candidato el señor presidente de la República? Y si no va, ¿cuál de los 2 posibles
van a ir. Y lo otro, lo que es básico para mí, para la segunda vuelta, es cómo va a ser la relación de votos en la zona de influencia de la costa y de Guayaquil entre el candidato fijo ya definido, que es el candidato Guillermo Lasso de Creo, y el candidato social cristiano que tiene que consolidarse y definirse en favor de Cynthia Viteri. Esa lucha interna es fundamental, porque esos ya nos van a aclarar quiénes son realmente los contendores. Insisto, lo crítico que es la situación del Ecuador, y pongo otra vez de ejemplo Argentina y Perú. Ya se sabía que los candidatos a la segunda vuelta era el señor Macri y el señor Schiaoli, que las distancias se reducían, sí. Lo mismo sucedió con el Perú, con la señora Keiko y el presidente electo. Pero en el Ecuador estamos tan fragmentados, estamos tan desconcertados que a 6 meses todavía no sabemos por la costa cuál va a ser el candidato realmente que lleve la bandera opositor. Incluso en el gobierno no se sabe si el señor Correo va o no va, si la Corte dice una cosa o dice la otra, o si las señoritas esas que andan recogiendo firmas llegan a completar. O sea, mire la gravedad política de la situación ecuatoriana. 6 meses y ya tenemos un panorama absolutamente incierto. La pregunta de cajón, bueno, y el que gane al final, ¿cómo va a conducir esta incertidumbre y esta confusión que lamentablemente nos caracteriza? Doctor Negrete, entonces este primer ejercicio preelectoral lo que nos está demostrando es que hay falencias en la oposición, pero también hay una cosa, ya hay, yo diría, posicionamientos por lo menos de 4 grupos que vamos a encontrar en el proceso electoral, o 4 grandes grupos, el del gobierno nacional, el de Alianza País, el del señor Lasso que camina, pues no, que va avanzando y va sumando adhesiones, el de doña Cynthia, que puede ser la candidata de la unidad o no, pero que al fin y al cabo parece va a ser candidata social cristiana y de Madera de Guerrero, y alguien que saldrá del centro hacia la izquierda. Y también, claro, faltan cómo se han de componer los binomios y qué grupos se sumen, tanto al señor Lasso, a uno de los dos, al vicepresidente o al ex vicepresidente o al propio presidente Correa. Y eso no ayuda también un poco a que en estos meses vayamos resolviendo estos planteamientos. Debieran resolverse, pero pasan días y pasan las semanas y seguimos en un escenario de indecisiones, de negociaciones, lo cual para mí es muy grave porque no permite claridad y ya identificar a los candidatos, identificar a sus programas y a sus equipos. En esta oportunidad el pueblo ecuatoriano debe exhibir no solamente un nombre, un caudillo, un líder, un mesías, tiene que poner equipos de gobierno y programas inmediatos, incluso definiciones básicas como la parte económica y la parte de las auditorías públicas. Eso tiene que aclararse, de tal manera que el pueblo empiece, quizás en una de las pocas veces, a tratar de escoger a un candidato y a un grupo o a un partido que tenga identificado estos planes. De lo contrario, simplemente volvemos a la historia de siempre, escoger a un caudillo, escoger un jefe de partido y una vez que se posesione ahí comenzarán a abrirse las puertas y a abrirse las libretas para saber qué van a hacer. Le pido que nos acompañe en esta conversación, como la estaba haciendo desde el inicio, la ministra de la Política, doña Paola Pavón, en Teleamazonas, acaba de decir que en octubre anunciarán el binomio presidencial de Alianza País, así como los asambleístas, pero también hace un anuncio que puede existir una papeleta posible de un binomio conformado por Lenín Moreno, Jorge Glass. Eso fue lo que acaba de decir en Teleamazonas. Aspiramos llegar a nuestra convención nacional que está definida para el 1 de octubre, sábado 1 de octubre, en donde daremos a conocer el binomio y aspiramos también, estamos trabajando para eso, la lista ya de aspirantes a la Asamblea Nacional, sobre todo la lista nacional de candidatos y candidatas. Sabemos que las nominaciones en provincia
por ser nominaciones mucho más amplias. Hay provincias donde el número de asambleístas y de aspirantes asambleístas será complejo y esa definición nos tomará un poco más de tiempo. Creemos que tomará hasta el mes de noviembre, casi todo octubre, para poder definir esos candidatos. Pero el 1 de octubre nuestra meta es llegar con el binomio y con la lista a la Asamblea Nacional, la lista nacional. Mire, usted ha señalado, hay varias corrientes, sin duda, hay corrientes dentro de una organización política. Alianza País es una organización democrática, por lo tanto, están legítimas las posturas que defienden la candidatura de Jorge Glass, que defienden la candidatura de Lenín Moreno, también de una serie de compañeras que también legítimamente aspiran a ser parte de este binomio. Ya esos nombres dejaron de sonar, Paola. Solo nos cerramos en Lenin o Glass, en Moreno o Glass. Esas son las opciones de país y me parece que ya a estas alturas es hasta, no sé... Jorge, creo que nuestra organización política va mucho más allá de los medios de comunicación. Sin duda, lo que colocan los medios de comunicación es noticia, pero lo que también nosotros escuchamos y sentimos es la misma gente de país normal. Que los pone hay en una discusión. serie de candidatos. Mire, yo creo que Pepe Serrano, Gabriela Rivadeneira, Doris Solís, Ricardo Patiño, son cuadros que tienen el legítimo derecho, el legítimo respaldo de los adherentes permanentes para participar. Sin embargo, usted ha tocado un tema interesante que no quiero evadir. El posible binomio Lenín Moreno-Jorge Glass. Sin duda, para quienes somos parte del Movimiento País, reconocemos que en estos dos vicepresidentes de Alianza País hay las mejores condiciones. Sin duda, Lenín Moreno tiene el cariño del pueblo ecuatoriano, ha hecho una campaña durante el primer mandato de la Revolución Ciudadana muy cerca de las personas con discapacidad, ha levantado toda una agenda social que el pueblo ecuatoriano reconoce. Y hoy tenemos a un vicepresidente, Jorge Glass, liderando la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, muy comprometido con la Amazonía por los proyectos en los sectores estratégicos. Es decir, creo que a diferencia de el resto de organizaciones políticas, tenemos distintos hombres y mujeres que pueden terciar para el binomio. Así que, sin duda, son los dos cuadros más fuertes y no podríamos descartar ese posible binomio que usted acaba de señalar. Exa FM. Bueno, Lolo, entonces, esto sería que es patear el tablero, ponerles a los dos precandidatos, o algo que más o menos uno dice, sí se puede entender, pues parece que ahora tendrían que sumar no dos precandidatos, sino a los dos ponerles en uno. ¿Qué puede decir este mensaje de doña Paola Pavón? Que ese es todo el tablero, que esa es la suma de todas las posibilidades. Porque claro, cuando hay, como hay en este caso, varias propuestas que hace el jefe del partido, que es quien a última hora decide quién será el candidato. ¿Y cómo se ha de hacer? Si se tarda, se demora esto, se corre el riesgo de que se dividan, porque ya se generan adhesiones, se generan promesas, y luego cuando se toma la decisión final se producen resentimientos. Por eso comparaba yo alguna vez este proceso que vive el partido oficialista con el PRI de México, que es lo que pasa con cualquier partido hegemónico. El que manda en el partido decide quién es el candidato y hasta que lo decida se le conoce como el tapado. ¿Okay? El problema del tapado es que todos aspiran a ser el tapado y el jefe juega con esa aspiración y hace promesas, señala nombres, posibilidades. Y algunos los esconde. Pero no suelta el nombre hasta el final. Yeah. Pero por eso dicen que los mexicanos tienen un dicho muy interesante y es que el tapado nada de muertito, dicen, ¿no? Es decir, no hace nada porque lo que tiene que hacer es no cometer errores. Esa es su función. Entonces, un partido con mucha gente nadando de muertitos no funciona. Y peor en una crisis. Entonces el problema es que mientras estos juegos electorales se desenvuelven, también la crisis crece. Y eso va restando a todos. Y es la crisis la que patea el tablero, Francisco. No es los nombres. Doctora Mores, entonces en este juego de palabras, estos muertitos,
que podrían terminar siendo los candidatos. Algunos de ellos, incluso la señora doña Paula Pavón, ministra de la Política, menciona varios otros nombres. ¿Usted encuentra algún tapado ahí? Sí. Yo creo que es muy difícil que aparezca ya otro nombre que no sea Moreno y Glass. A ver, pero déjame disentir un poco con lo que Alfredo, que nos está escuchando, ha mencionado, en el sentido de que todo el panorama es incierto. Yo creo que no es incierto. Y para la población, eso, digamos, no se extiende, porque ya vamos a revisar otros de los datos de ese datos. Cuando la población sabe, por ejemplo, que un proceso de unidad parecido a la MUD de Venezuela, o incluso la propia candidatura de Macri, o la de Perú, del candidato único, no es posible en el Ecuador. Y yo voy no como queriendo justificar, sino, digamos, entendiendo las dinámicas de las agrupaciones políticas. La ley electoral, el Código de la Democracia, exige que los partidos, para seguir existiendo, deben inscribir necesariamente o apoyar un candidato presidencial. Un acuerdo, claro. Exacto, o tener un acuerdo o tener un propio candidato presidencial, y además inscribir en todas las provincias o en un porcentaje importante de provincias candidatos a la Asamblea. Entonces, muchas de las organizaciones están lanzando candidatos, a mí me parece que para sobrevivir, es decir, para no quedarse fuera del registro electoral después de este proceso. Pueden quedar, no muertitos flotando, como dice Lolo, sino unos muertos. Verdadero, claro. Exactamente, institucionalmente, y con todo lo que les cuesta reunir las firmas de validez y demás. Entonces, por ejemplo, organizaciones como la del Dalo Bucaram, ¿no es cierto? El Dalo Bucaram no tiene la más mínima posibilidad, y él lo sabe. Él sabe que no va a sacar más allá de un 1 máximo un 2% de votación nacional, pero él aspira a que con ese porcentaje pueda arrastrar alguno que otro asambleísta en Guayas, ¿ya? Y entonces lo hacen con esa flaca esperanza. Yo diría que el Partido Social Cristiano está en esa misma premura, en esa misma angustia. Ellos dicen, bueno, nosotros tenemos un electorado en Guayas, en El Oro, en Los Ríos, sabemos que no estamos a nivel nacional, pero por lo menos lo que tenemos en estas provincias queremos, ¿no? Y entonces le vuelven a lanzar a Cintia, y Cintia acepta. Yo digo, bueno, si yo fuera ella, yo no aceptaría, porque ella ya corrió en unas elecciones y ya sabe cuál es su techo. Y ella está en su techo. ¿Usted creería que no puede crecer, o que el trabajo partidario no le da opciones? Y que además un tema que es importante, que digamos, ahora parece que sí tiene el respaldo general del partido. Sí. Es que yo tengo la impresión de que en la primera no tuvo. Es que yo creo que además, yo no sé cómo Cintia, que ciertamente es una mujer sumamente inteligente, digamos, ha olvidado tan rápidamente lo que le pasó en su primera candidatura. O sea, supuestamente tenía todos los respaldos, y al final la dejaron sola, pues, ¿no? O sea, ni siquiera con respaldo económico. Pero a ver, yo ahí estoy, o sea, sin hacer adjetivos calificativos, ¿no es cierto? Pero a mí me parece que cuando el Partido Social Cristiano adopta esta actitud, lo que está diciéndonos es: quiero tener por lo menos a mis legisladores, a la cuota de legisladores que yo quiero dentro de la Asamblea. Y con eso, aunque sea, me conformo. Ellos saben que no van a ganar la presidencia, pero quieren tener su cuota de legisladores adentro del Parlamento. Pero ahí yo digo, la ciudadanía sí se da cuenta de esos manejos. Sí se da cuenta, y yo creo que va a castigar ese tipo de manejos, porque en este momento el país requiere de una presencia de los políticos que vaya más allá de los propios intereses de esos políticos. Tiene que ser una presencia en función de la grave situación que enfrenta el país. Y yo digo, o sea, por el prurito de tener legisladores, a mí no me parece una razón lo suficientemente justa como para dividir aún más la oposición. A mí me parece que el resto de organizaciones, que ahí ya suman como 16 o 17 candidatos, y que dicen estar en la oposición,
yo creo que son gritos de ahogados que lo único que quieren es preservar lo poco que les queda. Pero a usted nivel de su recordaba el tema organización. del Perú y usted mismo reconoce que no es posible hacer una unidad. Así y en el es. Perú, el que llegó segundo recibió los votos de los que no sacaron. Claro, lo pero que el punto aspiraban. es el punto es qué va a pasar en la primera vuelta. Ya. O sea, a ver, yo pienso que por el lado de país no está definido, o sea, lo único que no está definido ahí es si va a ser primero Moreno o primero Glass en la papeleta. Porque de ahí todos los ecuatorianos sabemos Los dos. que uno de los dos va a ser. ¿No es cierto? Entonces ahí no es que no hay definiciones, eso ya está definido. Yo creo que fueron lanzadas en su momento los globitos de ensayo para ver si la propia Paola Pavón o la señora Solís o el señor Serrano cuajaban como candidatos y no cuajan, peor el señor Patiño, digamos, o sea, imposible. Entonces ya ellos saben, A lo mejor les alientan a las que sea. las encuestas les han dicho cómo está la situación. Pero a ver, yo ahí no quiero dejar de enfatizar en que, por ejemplo, en el caso de Moreno, en las encuestas y en menos de un mes, baja 9 puntos. O sea, la encuesta de Sedatos señala que el señor Lenín Moreno pasó de 44 puntos, me parece que, a 35 puntos. Es decir, baja 9 puntos en las encuestas, voy a hacer bien la suma ahí, pero, y eso se debe a una situación en la que él resultó ser cómplice de una situación poco coherente con la situación del país. Entonces, y el señor Lenín Moreno, ya después de que se descubrió que él está ganando un sueldo como si fuera un embajador sin ser embajador y que ya hay una embajadora ahí, ¿no es cierto? Él debería haber regresado ese propio día y a pedirle disculpas al pueblo ecuatoriano por su falta de solidaridad con la situación. Pero no, se declararon locos, sigue estando ahí aprovechando unos recursos bastante pequeños y eso le va a seguir provocando efectos en su situación. Para solo concluir, yo aquí creo, y yo creo que la ciudadanía tiene perfectamente claro eso, que lo que está en juego es un modelo de gestión de la cosa pública, un modelo de gestión del Estado. Eso es lo que está en juego y es sobre lo que la gente tiene que decidir. Si continuamos con un modelo de gestión, que es el de Rafael Correa, que cree que el Estado es el centro de toda la gestión, incluso la actividad productiva, o si migramos a un tipo de modelo de gestión que lo que trata es de buscar el desarrollo de la totalidad de las fuerzas productivas, sobre todo en el sector privado. Doctor Negrete, bueno, planteado así tanto por Lolo, que él dice, esto es más bien un ejercicio y sigue insistiendo, pero que dice el tablero no se patea con estos nombres. Pero y este argumento último de doña Betty Amores que nos plantea casi la necesidad de una unidad ya. ¿Cuál es su apreciación? Bueno, yo creo que ha pasado el tiempo para formar la unidad. En el Ecuador esto es muy difícil a diferencia de otros países. En un momento se citó el caso de Venezuela. La Mesa de la Unidad Democrática lleva 7 u 8 años, iniciada por Capriles, y ha sido un movimiento tan cohesionado que ha logrado 112 escaños legislativos sobre 167. Es un proceso, no es una situación coyuntural, un acuerdo, para que tenga una validez histórica. Pero ya no estamos en esa posibilidad, 6 meses no podemos. Lo que se pudiera llegar es un acuerdo, pero vemos que los acuerdos, los básicos, o sea, las primarias de la costa no dan para ningún acuerdo. Las primarias de la costa tienen un pésimo resultado. Uno de los de la costa, Cintia Lazo, podrá integrar el binomio para la definición final. Los parlamentarios serán absolutamente divididos, se los comerá el método de Home. Entonces, las cosas por lo menos en el Guayas han sido muy mal llevadas, o sea, contraria a elementales normas políticas. Pero igual, lo seguro es que hay una segunda vuelta. Lo seguro es que a finales de octubre tenemos candidatos.
¿Pelearán entre sí esos candidatos para la clasificación a la final del Mundial? No lo sabemos. Ayer pasó una cosa que me pareció muy curiosa. Jaime Nebot, en el discurso de orden correspondiente al aniversario de la Fundación de Guayaquil, tuvo una extraordinaria exposición, extraordinaria, muy aplaudida, muy clara, muy dinámica. Una vez mencionó a Cintia. No era un acto electoral, no correspondía, pero los políticos hábiles y experimentados saben aprovechar de repente para provocar algún aplauso a la precandidata o candidata. No se dio, parte del protocolo, parte de la estrategia, pero Cintia en este momento necesita muchísimo, muchísimo más, no de la ciudadanía en general, sino de los social cristianos o de los Madera de Guerrero. En estas condiciones, el próximo presidente de la República está muy difícil de pronosticarlo. Yo noto por los argumentos que he expuesto debilidad en el frente gubernamental y mucha debilidad en el frente de la oposición. Esta va a ser una competencia de débiles, de sobrevivientes, para administrar el Estado en las peores condiciones históricas. Lolo, entonces, dicho esto, claro, yo como siempre he sido y de los que promuevo la militancia, a mí me parece que ser candidato, yo acompañé en un momento muy difícil a Julio César Trujillo. Y le pregunté un día, y permítame un segundo decirlo, le pregunté un día ya en plena campaña, oiga Julio, ¿tenemos alguna posibilidad electoral? Y me dijo, Francisco, yo espero ser la primera fuerza de izquierda. O sea, me estaba diciendo, no pienso ganar las elecciones, pero vamos a contarnos como partido. Y eso me dejó a mí como lección, diría, esta es una militancia. ¿No se deben hacer estos ejercicios de este momento por el momento, o la actividad política tiene también que respetar esas voluntades de lo que son las organizaciones? Bueno, Francisco, este es un proceso electoral muy complejo por las circunstancias que hemos vivido estos 10 años. Así que no se puede juzgar con parámetros que ya no existen. Me parece sumamente interesante lo que dice Alfredo. Este es un concurso de perdedores. Hasta ahora, por lo menos, es así. Ninguno muy claramente. Claro. ¿Por qué razón? Mire, en Alianza País, el correísmo sin correa es como la sabatina con Glass. No funciona. Entonces, va a tener ese problema. Pero además, es un gobierno que ha fracasado. Los datos económicos así dicen. El incremento del deseo de cambio revela también eso. Y la crisis sigue creciendo, le sigue devorando al partido oficial. Entonces, son perdedores. Pueden salvar los muebles tal vez. Y el problema es que en la oposición pasa lo mismo. No hay un ganador, no hay alguien que despierte entusiasmo, no hay alguien que tenga soluciones. ¿Por qué razón? Esto es lo importante. Porque los partidos políticos rechazados por el pueblo fueron los culpables de que aparezca el correísmo. Y esos partidos han tenido 10 años para rehacerse, para reinventarse, y no hicieron nada. Es que muchos de esos estaban en el gobierno. Bueno, pero esa era una forma de prolongación de la crisis de los partidos. Pero lo lógico era que los partidos empiecen a regenerarse. Si hubiese un partido político claro, que sepa lo que hay que hacer, cómo lo va a hacer, que tenga líderes fuertes y que tenga una propuesta que entusiasme a la gente, mire, ya estaría borrado del mapa el partido de gobierno. Entonces también mutuamente se condicionan en este momento. Por eso creo yo personalmente que todavía no está definido el mapa electoral. Todavía pueden pasar cosas. El discurso de Nebot, por ejemplo, es un discurso electoral. ¿A qué viene ahorita un discurso electoral?
Si él no acepta el reto. Si no va a aceptar él, si no va a ser candidato. Y si él fuese candidato, eso sería patear el tablero. Eso cambiaría todo. Yeah. Entonces todavía pueden pasar cosas así. De manera que por eso hay que analizar con los cautela, momentos, ¿no? Sí, los momentos. Y ver qué posibilidades hay, pero hay que analizar, sobre todo en política, los problemas que nos han llevado a la situación que estamos viviendo. Y eso es lo que hay que corregir. Y son dos cosas, pero gigantescas, enormes. El fracaso del modelo económico que nos ha llevado a esta crisis, que pueden negar todo lo que quieran, pero pesa demasiado encima. Contradice todo discurso oficial. La crisis es una realidad. Pero también hay una crisis política, y esto afecta a la oposición, a los partidos de oposición, tanto como al gobierno. ¿Ve usted alguna posibilidad, Lolo, de que esto llegara, por ejemplo, a decir, a ver, vamos a tomar una decisión en la oposición y convertirnos de esta suma de perdedores para usar esto en un grupo de ganadores? ¿Hay eso o no? Es posible, por supuesto. Sí. Si es que varios candidatos se juntan y coinciden y dicen vamos a apoyar a uno, esto cambiaría por completo el panorama electoral. Y esto es lo que debería ocurrir en una situación de crisis grave, seria. Porque, mire usted, ¿quién va a rescatar el país del foso en que va a quedar? ¿Con qué fuerza política? ¿Con qué capital político? Es decir, aquí se necesita generar consensos sobre temas fundamentales, sobre la realidad, como ha dicho en el discurso ayer. Nebot. No necesitamos libros con programas de gobierno, necesitamos pocos, 5, 6 y un liderazgo claves. Un liderazgo y un respaldo popular para eso. Y esos puntos claves son proponer un modelo económico diferente, que nos ponga de nuevo en los mercados internacionales, que restaure la amistad con los países que compran nuestros productos. Y también se necesitan ciertas realidades políticas, es decir, que haya unos acuerdos fundamentales sobre, por ejemplo, la forma de recuperar las libertades. El país no puede quedarse así, con el control por parte del gobierno, cualquiera que sea. No importa quién venga. De izquierda, derecha, cualquiera que sea. No puede ser que el gobierno tenga el control del Congreso, de la Justicia, de los organismos de control, del Consejo Electoral y de la economía. No puede ser. Hay que desmontar el correísmo, entonces. Claro. Esa es la tarea de fondo. Eso es lo que hay que preparar, porque es el futuro. Y lo que hay que ponerse de acuerdo. Doctor Amores, entonces, usted no tiene el mismo pesimismo que diría que tiene Alfredo Negrete en Guayaquil. Dice, vean acá la cosa un poco como que se desbarató. ¿Se puede reconstituir la oposición? Y ahí yo le diría, pero claro, lo que pasa es que Guillermo Lasso ya es candidato y no hay cómo. Le han dicho, todos vengan acá. Pero dice, no, yo ya he avanzado, sigo siendo el candidato. Yo creo que el pesimismo de Alfredo y de Lolo también, ahorita que lo estoy escuchando, ese pesimismo de los analistas es el que va generando una opinión pública totalmente pesimista, y eso va a hacer que sigan repuntando el porcentaje de votos nulos. Así es que les pido que, como demócratas que somos, busquemos encontrar unos argumentos para que la gente haga decisiones, ¿no? Porque el voto nulo no va a salvar a nadie. O el que no se presente la gente en las elecciones en la primera vuelta no va a salvar a nadie. Y yo creo que para los inteligentes comentaristas está claro que aquí lo que está en juego es un distinto modo de gestión pública. Y ahí yo quiero hacerles constatar el hecho de que todas las plataformas políticas tienen 3 elementos en común. Y yo me muero de la risa porque si por agendas fuera, ya deberíamos estar unidos. La unidad estaría claro, la unidad todo el mundo está garantizada. hablando, hasta la Unidad Popular, o sea, ex-MPD,
Lourdes Tibán, Enrique Ayala, todo el mundo está hablando de la necesidad de la reactivación del aparato productivo, que es un planteamiento que Compromiso Ecuador y Guillermo Lasso lo han hecho desde el principio, ¿no es cierto? Hay que reactivar el aparato productivo y el Estado debe dejar de transformarse, dejar de ser un Estado benefactor que da haciendo, pero que a la final esa acción no era sostenible, ¿no es cierto? Y que ha fracasado y que ha generado la crisis que en este momento tenemos. Y hay que generar entonces un Estado que más bien sea un Estado posibilitador, un Estado que haga alianzas estratégicas, que fortalezca el aparato productivo, que lo reactive. Ese es un punto que todas las organizaciones políticas del color que sea en el lado de la oposición están planteando. La segunda cosa que están planteando las organizaciones es el tema de devolverle la democracia como estructuras institucionales al país. Y eso, todas sin ninguna excepción, todas las organizaciones lo están planteando. Si es que ese es un punto en común, entonces, ¿por qué no se unen? Entonces, yo creo que ahí no se unen, bueno, y la lucha contra la corrupción, que es el tercer factor en común con todas las organizaciones que yo he visto en todas las agendas, incluso ahora que se reunieron las mujeres Nosotras por la Democracia, esos tres mismos puntos de la agenda. Entonces uno dice, y entonces si la agenda supuestamente es lo que está en común para todas las organizaciones, ¿por qué no hemos logrado esa unidad? Y yo pienso que en el fondo es porque hay intereses un poco, digamos, particulares ahí. Unos intereses de sobrevivir como tiendas políticas específicas. ¿Y usted cree que eso no es legítimo? Es legítimo no, y lo que tenemos no que es hacer, el momento, como digamos, dice es legítimo, pero no es prioritario. Ya. O sea, esas organizaciones deberían hacer un mea culpa y decir, bueno, antepongamos a lo que es legítimo, ¿no es cierto?, para nosotros, para crecer en favor del país. Pero yo creo que además la ciudadanía sabe que ellos no lo van a hacer. Tan sabe que en la encuesta misma de Sedatos, un 57% de la población dice que no va a haber posibilidades de unidad y que vayan separados y que en la mesa electoral la gente va a definir. Y entonces yo creo que eso es lo que va a pasar. Que vamos a ir todos separados y tanto que han pedido las famosas primarias. Bueno, la primera vuelta va a ser unas primarias, digamos. Lo que usted pediría entonces, salgan a votar, escojan bien, a votar, fortalezcan a los que hay que fortalecer, a los que tienen verdadera posibilidad de ganar, una posibilidad de ganar que implique además un cambio de ruta, ¿no es cierto?, en la gestión del Estado. Porque eso sí, eso es el cambio de gestión de la cosa pública es lo que se precisa. No va más un modelo de gestión que basado en unos pasajeros, ¿no es cierto?, ingresos altos por el tema del petróleo, creyó que podía ser un Estado benefactor de entrega de recursos a diestra y siniestra. Eso no es sostenible y tampoco es sostenible toda esta política que lo que ha hecho es reducir prácticamente a cero a todo el aparato productivo. Y cuando digo aparato productivo no me refiero solamente a la gran empresa. Me refiero sobre todo a lo que existe, que es lo que existe en nuestro país, que es la mediana, la pequeña y la microempresa. O sea, estos 10 años han sido de destrucción, de desmantelamiento de toda iniciativa privada para sobrevivir dignamente. Y eso tiene que cambiar. Y la única persona que da confianza para ese propósito es Lasso. Bueno, y ahí hizo una... Alfredo, antes de terminar, usted va a terminar este diálogo, le diría, ahí entonces no encuentra de todas maneras una condición para que esta especie de primarias que nos dice doña Betty Amores se dé más allá de que no se causen daños, sino que hagan este ejercicio que en esta misma simulación, como nos ha recordado la población, dice el 57%, sí, que vayan nomás solos. Acepto en primer lugar el San Benito de pesimista. Yo sí acepto eso, aunque en la exposición de doña Betty también se salían algunas pesimismos o dudas, por lo menos, ¿no? Ahí de pesimismo, ¿no? Pero es parte de la situación, no podemos desprendernos y no podemos caer en la utopía. El problema de las primarias es que las primarias se realizan no como son en los partidos normales en el mundo, sino en la primera vuelta. Esa es la primaria.
quien acompaña a la segunda vuelta de parte de la oposición, incluso poniéndolas así, con nombres y apellidos, sabiendo que pueden variar. Al candidato oficial, ¿quién lo acompaña? ¿El señor Guillermo Lasso o la señora Cynthia Viteri? Esa es la primera costeña. No pueden ir Cynthia y Lasso, no, es imposible matemáticamente que logren, dadas las circunstancias políticas y el peso del gobierno. Hay un escritor chileno, analista, que se llama Eduardo Mírez, que estudia mucho el caso de Venezuela, y tiene una frase, una expresión, un argumento muy importante. En este tipo de sociedades no hay partidos, hay partes, y en cada parte, en cada mitad de la manzana, se desarrollan varias fracciones. Eso es lo que imposibilita a un bipartidismo y a una alternación democrática en el ejercicio del poder. Nada más de mi parte, muchas gracias, he aprendido mucho. Gracias a ustedes, gracias Lolo, gracias a Betty Amores y a Alfredo Negrete en la ciudad de Guayaquil. De inmediato vamos a estar con el tema de la aprobación del acuerdo comercial con la Unión Europea. Queremos agradecerles nuevamente a ustedes. También. Y en un momento regresamos, está ya aquí Patricio Alarcón y Esteban Santos.